Hola a todos, bienvenidos. Hoy estaremos elaborando este portatoalla elaborado en crochet. También tiene yute o cabuya, como se dice en otros países. En la parte de la circunferencia está elaborado con alambre dulce de manualidades. Ustedes van viendo cómo se elabora. Estos son los materiales que estaremos ocupando. Tengo este hilo en crochet en color crema, es así de grueso. Estaré utilizando también yute o cabuya, como tú más lo conozcas. También voy a estar utilizando este alambre. Voy a estar utilizando también tijera, aguja de tejer número 0. Y estaré ocupando también una pistola para silicón caliente y una barra de silicona. Vamos a elaborar primero una circunferencia con este alambre, es número 5. He puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Buscamos una botella y ese nos va a servir como modelo. Les voy a dar la explicación con este para que ustedes más o menos tengan en cuenta. Llegamos y ubicamos acá así y sacamos la circunferencia. De esa manera es como se realizó este. Ahora vamos a pasar al siguiente paso. Después de que ya tengamos la circunferencia, vamos a envolver sobre el alambre de esta manera, pero primero vamos a ubicar un poquito de silicona caliente sin que nos vayamos a quemar. Vamos a enrollar de esta manera, pero muy fuerte. Ya llevo de esta manera. Vamos ubicando silicona caliente. Ahora, si no quieren ubicar yute, pueden forrarlo también con pedazo de tela. En cualquier tela que a ustedes les guste. A todo alrededor de esta manera. Así es como tiene que quedar ya listo. Ahora voy a estar ubicando este estambre o hilo. Vamos a hacer un nudo de esta forma. Vamos a tejer en puntos bajos. Aquí ya ubiqué 18 puntos bajos. Ahora voy a estar elaborando en puntos altos. Vamos a elevar 3 cadenas. 1, 2, 3. Giramos el trabajo y hacemos en puntada vareta. Vamos a ir elaborando una vareta en cada cadenita del punto bajo. De esta manera. Tomamos la lazada, cogemos estos 2 puntos, pasamos y tejemos. Tomo la lazada, cojo estos 2 puntos. Ya llegué aquí a la esquina. De nuevo voy a estar elevando 3 cadenas. 1, 2, 3. Giramos el trabajo y vamos a tejer de nuevo. En la siguiente cadena cogemos puntada alta, puntada vareta o palotes, como más conozcas tú. En cada una de las cadenas vamos elaborando los puntos altos. Tomo lazada, paso aquí, sigo y inicio. Tomo lazada, cojo estos 2 y sigo. Así es como queda. Mire cómo se ve. Después de que hayamos terminado de tejer, este punto donde iniciamos vamos a esconderlo por toda la orillita de este hilo
y no se nos va a notar donde empezamos. Así vamos a ir tejiendo el largo deseado. Si queremos ubicar algún motivo, también lo podemos hacer, pero aquí ya cambiaríamos en el estilo del tejido. Estas son las puntadas más básicas que les estoy dejando. Inicio con puntos bajos y luego con puntadas varetas. En las puntadas varetas, desde que inicié en puntos bajos, fueron 18 puntos bajos, entonces son 18 varetas en la primera vuelta de vareta, en la segunda de la misma manera. Y así sucesivamente voy haciendo el largo deseado. Aquí les enseño donde ya he realizado de esta manera. Logré ubicar estos motivos, entonces voy a hacer combinado aquí y acá. Entonces hemos tejido puntos bajos, 2 líneas en punto vareta, 1, 2. Después de las 2 líneas de vareta, vamos a tejer 2 motivos así de este estilo, y mire cómo se ve de bonita esta combinación. Luego vamos a tejer en puntada vareta 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas, o sea 6 hileras, los motivos y las 2 líneas. Entonces aquí voy a indicar esta puntada. Vamos a tejer 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Damos la vuelta al proyecto y voy a saltar 3, y en el cuarto allí voy a trabajar en puntada vareta. De nuevo pongo 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salto 3 y en el cuarto punto vareta, 1, 2, 3, 4. Tomo lazada, 1, 2, 3, 4, cojo y voy a elaborar en punto vareta. Así haré hasta llegar acá. Estoy llegando aquí en la esquina. Cuando lleguemos ahí vamos a coger en este orificio y ahí vamos a cerrar en puntada vareta, así. Ahora voy a estar elaborando este motivo. Vamos a levantar 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ahora voy a contar 1, 2, 3, 4. En el número 5 ahí voy a estar pinchando la aguja y hago puntada vareta. Entonces 1, 2, tomo 2 lazadas y cojo aquí. Voy a estar ubicando 4 puntos de vareta. Esta es la tercera. Voy a coger el número 4. Ya hice el primer motivo. Ahora voy a pasar a la siguiente acá. De nuevo pongo 1, 2 y cuento 4. 1, 2, 3, 4. En el número 5 paso la aguja y elaboro puntada vareta. Voy a estar ubicando de nuevo 4 puntos de vareta. 1, 2, 3, 4. De nuevo tomo lazada, 1, 2 y en el número 5, 1, 2, 3, 4, 5, ahí paso la aguja
y de nuevo pongo 4 motivos de punto vareta. Esta misma ubico en este y en este, y así estaré haciendo 2 vueltas y culminamos con estas 2 hileras de punto vareta y terminamos. Hemos llegado a la final, como ustedes aprecian, quedó de esta manera. Entonces, para que todo quede un contraste igual que donde iniciamos, donde ubiqué estos motivos, también se realizó acá. 2 hileras aquí, 2 hileras acá. Ya le voy a medir con metro para que más o menos tengan en cuenta cuánto es el largo que necesitamos. Hasta acá está midiendo 19 centímetros y de ancho 8 centímetros y medio. Vamos a iniciar aquí a hacer la tira. Ya pasé la parte del nudo a debajo, entonces ahora vamos a elaborar los puntos de cadena. He realizado 36 cadenas. Entonces ahora vamos a cerrar aquí. Hemos terminado esta labor. Como ustedes lo aprecian, ya ubiqué el botón como broche y la parte de la cuerda también, o la tira. Podemos usar bien sea en su cuarto, en el baño o en el lugar de tu preferencia. Estaremos viendo en un siguiente video.